En esta clase vamos a continuar con el tema de cómo el Antiguo Testamento prepara el camino para la venida del Señor Jesús y vamos a notar las imágenes de la salvación que tenemos en el Antiguo Testamento. Imágenes que vienen en primer lugar del tabernáculo y en segundo lugar de los sacrificios que se ofrecían dentro del tabernáculo. Vamos a ver en qué manera estas imágenes preparan para la salvación que tenemos en el Señor Jesús. En el libro de Hebreos, los capítulos 9 y 10, el autor aclara que el tabernáculo y los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo eran sombras de la salvación. Es un concepto importante, el Antiguo Testamento, como sombras de los bienes venideros. Por ejemplo, en Hebreos 10, el versículo 1, leemos: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la cosa. Así que los sacrificios del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, ayudaban al pueblo de Israel temporalmente, pero también como sombras apuntaban hacia la venida del Señor Jesús. Eran sombras, y en Hebreos 9, versículo 9, usa otra palabra: símbolos. Apuntaban a la obra redentora del Señor. ¿Qué papel jugaban para los creyentes del Antiguo Testamento? En primer lugar, instruían la fe de los creyentes. En el Antiguo Testamento, los creyentes tenían algunas nociones de la venida del Mesías, algunas ideas también de la salvación que Dios obraría a través de él. No había una revelación muy clara, sistemática, pero para aquellos judíos fieles al Señor, en quien el Espíritu Santo estaba obrando, cuando venían al tabernáculo, cuando ofrecían los sacrificios, el Espíritu Santo en alguna manera les iba informando su mente, su corazón, enseñándoles algunas cosas importantes acerca de la venida del Señor Jesús. Tenemos un ejemplo de eso en el Salmo 51, el Salmo de David. Un hombre que había ofrecido muchos sacrificios a Dios, quizá aún después del pecado que cometió. Él, como buen judío, fue y ofreció pecados según ofreció sacrificios según la ley lo estipulaba. Pero David se dio cuenta que esos sacrificios no expiaban el pecado, no limpiaban su conciencia. Y por eso David afirma: sacrificios y ofrendas no es lo que realmente quieres, sino un corazón contrito y humillado. Ahí tenemos un ejemplo de uno de los creyentes del Antiguo Testamento, que, si bien es cierto, obedecían a Dios cumpliendo al pie de la letra con estos sacrificios. El Espíritu Santo les instruía, indicando que todo esto era una sombra provisional, apuntando a algo mucho más grandioso que vendría por delante. Para nosotros como creyentes hay que reconocer que muchas veces menospreciamos todo este sistema ritual del Antiguo Testamento. Pensamos que como ya no rige para nosotros, ni es necesario estudiarlo. Nos perdemos una gran bendición. En primer lugar, cuando miramos hacia atrás, tomando en cuenta lo que el Nuevo Testamento nos enseña de la persona y obra de Cristo, vamos a entender mucho mejor los detalles del Antiguo Testamento. Y podemos también entrar en la mente no solo de Moisés, sino también de personas como David, cómo ellos se acercaban a Dios a través de todo el sistema del Antiguo Testamento. Empecemos con los sacrificios, como imágenes bastante claras de la salvación en Cristo Jesús. Ahora, sabrán que en el Antiguo Testamento había muchos diferentes tipos de sacrificio. Hay toda una
nomenclatura bastante compleja, y si ustedes quieren los pormenores, un diccionario bíblico les va a ayudar a establecer los diferentes términos en hebreo para los sacrificios. Por falta de tiempo, me voy a limitar a 3 de los sacrificios más representativos del Antiguo Testamento. En primer lugar, el Cordero de la Pascua. En Éxodo 12 tenemos la institución y la primera vez que se ofreció el Cordero de la Pascua. Recordemos que hay una gran diferencia entre la primera vez que se ofreció el Cordero de la Pascua en Egipto y el ofrecimiento del Cordero de la Pascua cada año de ahí en adelante. La primera vez que ofrecieron el Cordero de la Pascua tuvo el efecto dramático de salvar a Israel de la muerte de los primogénitos. Esa noche tan solemne, cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra de Egipto, matando a cada primogénito, fue la sangre del Cordero de la Pascua que eh, lo salvó del juicio de Dios. Ahora, de ese momento en adelante, Dios ordenó al pueblo de Israel a seguir ofreciendo cada año el Cordero de la Pascua. ¿Pero por qué? Ya no era para salvarles de la ira de Dios. Cada año los judíos celebraban la salida de Egipto. Recordaban cómo ese cordero los salvó a los primogénitos. Pero al pasar los años, los judíos también empezaron a entender que la fiesta de la Pascua no solo miraba hacia atrás, sino que miraba hacia adelante. Y empezó una tradición entre los judíos de colocar en la mesa un lugar extra por si acaso llegara el profeta Elías. El profeta Elías que anticiparía la venida del Mesías. Así que es muy interesante que al pasar los siglos, los judíos empezaron a celebrar la Pascua apuntando hacia la venida del Mesías. Ahora el apóstol Pablo dice claramente en 1 Corintios 5, versículo 7, que el Señor Jesús es nuestro Cordero de la Pascua. Hay un detalle interesante al comienzo del Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista presenta al Señor Jesús a sus discípulos diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué estaba pensando Juan? ¿En el Cordero de la Pascua? Pero el Cordero de la Pascua no quitaba el pecado, solo salvaba de la ira de Dios. Pero el Señor Jesús murió en la fiesta de la Pascua. Creo que lo que este sacrificio nos hace pensar en cómo en la salvación en Cristo somos salvos de la ira de Dios. Cada creyente o cada pecador, perdón, somos como ese hijo primogénito en Egipto. Estamos bajo la amenaza de la muerte por el juicio de Dios. En la cruz del Calvario, el Señor fue nuestro Cordero de la Pascua. Él llevó la ira de Dios y nosotros somos salvos de la ira a través del Cordero de la Pascua. Luego en Levítico 4 y 5 hasta el capítulo 6, tenemos todo un bloque de enseñanza acerca de diferentes ofrendas por el pecado. Ahora, aquí empieza a aparecer el concepto de expiar los pecados. Si miramos en Levítico 4, el versículo 20, leemos, hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación.
Y ahí la palabra para expiación, la palabra kafar en hebreo, significa cubrir. El concepto fundamental de la expiación en el Antiguo Testamento es que el pecado es una mancha que tiene que ser cubierta. En el Nuevo Testamento empieza más el concepto de lavar del pecado, pero en el Antiguo Testamento tiene la idea de cubrir el pecado. Otro detalle interesante de estos sacrificios de Levítico 4, 5 hasta el 7 es que eran para perdonar o expiar los pecados por hierro. Miren, Levítico 4, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro. ¿Qué significa eso? La palabra en hebreo significa error. Es decir, cuando alguien pecaba por error o por ignorancia. Es decir, no eran pecados que la persona cometía adrede. Habían ciertos pecados por el cual no se podía expiar. El homicidio, por ejemplo. No se podía ofrecer un sacrificio para expiar ese pecado. El homicidio llevaba la pena de muerte. Pero habían otras leyes que los judíos a veces, por ignorancia o por error, debilidad, cometían un pecado, una infracción de la ley. Y había todo un sistema de sacrificios para poder cubrir esos errores. En Levítico 4 es interesante notar también que las ofrendas variaban según la categoría de la persona. Por ejemplo, en Levítico 4, versículo 3, se trata del sacerdote. Versículo 3, si el sacerdote ungido pecare, ¿qué es lo que él tenía que traer? Versículo 4, tenía que traer un becerro, un animal más costoso que una oveja, porque el sacerdote era de tal categoría que su pecado exigía ese nivel de expiación. También había ofrendas por los pecados que la congregación de Israel en su conjunto, por algún error, cometían. Leemos en versículo 13, si toda la congregación de Israel hubiere errado, noten eso, errado, pecado por hierro, y el hierro estuviese oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueran culpables. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, al igual que los sacerdotes. Así que un becerro cuando se trataba también de toda la congregación. Pero ¿qué si la persona era un jefe o un príncipe? En versículo 22 leemos, cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, luego que conociere su pecado, presentará por su ofrenda un macho cabrío, más costoso que una oveja, menos que un becerro. Pero ¿qué de una persona común y corriente? Versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro. Versículo 28. Luego que conociere su pecado, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, o también más adelante menciona una oveja, también, versículo 32, un cordero. Así que había una diversidad de ofrendas según la categoría de las personas. El punto en común de todas estas ofrendas es que sangre era derramada sobre el altar, indicando que la sangre cubría el pecado de la persona o la congregación. Año tras año,
los judíos ofrecían estos sacrificios? ¿Qué les enseñaba? En primer lugar, les enseñaba que esos sacrificios no podían limpiar del pecado. No podía ayudarles a dejar de pecar. Día tras día, semana tras semana, ofrecían los sacrificios hasta llegar, me imagino, a un punto de frustración. Y todo eso, como dice Pablo, era la ley como el ayo, el maestro, preparando el camino para la venida del Señor Jesús, quien con una sola ofrenda, una vez para siempre, logró expiar nuestros pecados y limpiar nuestra conciencia delante de Dios. Así que aquí tenemos esta imagen del Antiguo Testamento, los sacrificios que eran ofrendas por el pecado. Luego había el día más sagrado de todo el calendario judío, el día de la expiación, que tenemos en Levítico, el capítulo 16. Una vez al año, el pueblo dejaba de trabajar, guardaba una fiesta solemne y en el tabernáculo, el sumo sacerdote y sus ayudantes se preparaban para un sacrificio muy, muy especial. En este momento, como muestra la imagen, ofrecían 2 machos cabríos. Leemos eso en Levítico 16, versículos 7 y 8. Después tomarás los 2 machos cabríos y los presentarás delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echarás suertes, Aarón, sobre los 2 machos cabríos, una suerte por o para Jehová y otra suerte por o para Azazael. Así que se echaba suertes. Un animal era para Jehová, era para expiar los pecados del pueblo y purificar todo el lugar santo. El otro macho cabrío era para llevar el pecado del pueblo lejos del campamento al desierto y ahí morían. El ritual era bastante complejo. Concluía con el sumo sacerdote entrando al lugar santísimo. Entraba llevando la sangre de uno de los machos cabríos, rociaba la sangre sobre el altar o sobre el arca del pacto entre los 2 querubines, y por unos momentos el sumo sacerdote estaba en la presencia del eterno Dios Jehová, a nombre de todo el pueblo, y en la oscuridad ofrecía la sangre para expiar el pecado de toda la nación. Luego, cuando salía, él confesaba los pecados del pueblo sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviaba al desierto. Y es interesante leer en Hebreos este detalle. El Señor Jesús sufrió afuera de la ciudad de Jerusalén. Salió del campamento llevando el pecado. De esa manera vemos esta complejidad de imágenes. Cristo en la cruz del Calvario, muriendo como el Cordero de la Pascua para llevar la ira de Dios. También muriendo en la cruz del Calvario como esas ofrendas por el pecado. Y también saliendo de la ciudad de Jerusalén, llevando nuestros pecados para llevarlos lejos de nuestra presencia y de la presencia de Dios. Qué tremendos cuadros tenemos en el Antiguo Testamento de la salvación que Cristo ofreció. Ahora pasemos al segundo bloque de imágenes que tiene que ver con el tabernáculo. Aquí pueden ver en la parte superior izquierda un diagrama esquemático de todo el tabernáculo. Pueden ver que estaba
demarcado con estas estacas y cortinas. Había un patio con el altar principal y luego una carpa al interior que estaba dividida en dos partes. La parte más grande era el lugar santo. La parte interior era el lugar santísimo. Qué importante es que como creyentes tengamos muy en claro el tabernáculo y todo lo que había ahí, porque nos hablan elocuentemente acerca de nuestra salvación. Ahora, como acabo de mencionar, el tabernáculo era una carpa grande donde se celebraba el culto a Jehová. Los judíos no podían ofrecer sacrificios en ningún otro lugar, solo en el tabernáculo. Y ese tabernáculo tenía tres áreas. El patio, donde por lo general los sacerdotes trabajaban, ahí estaba el altar de bronce y la fuente de agua. Los judíos no podían entrar ni al patio. Llevaban su animal a la puerta del patio. Ahí el sacerdote recibía el animal. Quizá lo degollaba a la entrada al patio. Y luego el sacerdote llevaba el animal y hacía lo que tenía que hacer con el animal en la ofrenda dentro de el patio. Luego estaba el lugar santo, donde cada día los sacerdotes entraban para ciertos ritos, ofrecer incienso, colocar el pan de la proposición y más adelante el lugar más sagrado de todos, el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar y solo una vez al año. Todo esto habla tremendamente de nuestra salvación. Aquí tenemos un cuadro un poco más grande. Pueden ahí eh, tomar un momento para mirar los diferentes elementos. Pueden ver los sacerdotes trabajando ahí. El gran altar de sacrificio estaba en el centro del patio. A su costado estaba esta fuente de agua donde los sacerdotes lavaban sus manos antes y después de los sacrificios. Ahí los sacerdotes trabajaban todo el día recibiendo ofrendas del pueblo. Se imaginan en los días de gran despertar espiritual, los judíos sensibles al pecado hacían fila para llevar sus animales. Había muchísimos sacerdotes trabajando constantemente, todo preparando el camino para la venida del Señor Jesús. Ahora vamos al libro de Hebreos, el capítulo 9, para notar y leer lo que el autor de Hebreos dice aquí, hablando a creyentes judíos que obviamente conocían muy bien estos detalles de todo el sistema del tabernáculo. Permítame leer porque es muy interesante. Hebreos 9, del 1 al 5. Ahora bien, aún en el primer pacto, el antiguo pacto, había ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Y luego añade, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Se quedó con las ganas, ¿no es cierto? El autor quería explayarse, explicar con detalle cada elemento. Qué fascinante hubiera sido tener todo eso en el libro de Hebreos. Pero él presenta este cuadro interesante,
Noten que el autor de Hebreos no menciona el patio, solo menciona el lugar santo y el lugar santísimo. Lo que da a entender más adelante es que todas estas cosas representaban realidades espirituales. Miren versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, es decir, el tabernáculo, eran figuras de las cosas celestiales, fuesen purificadas así con estos sacrificios. Pero las cosas celestiales, es decir, la realidad celestial de la cual el tabernáculo era solo una sombra, dice el autor, requiere mejor sacrificio que estos. Y luego aplica de esta manera tan interesante, porque Cristo no entró en el santuario hecho de mano, aquí en la tierra, figura del verdadero. Claro, no era sacerdote, no se le permitió entrar en el templo para ofrecer sacrificios. Pero el autor añade aquí, Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que lo que está diciendo es que el lugar santo y en particular el lugar santísimo eran sombras del cielo. Dios mora en el cielo. En la tierra, Dios moraba en el lugar santísimo. Y todo estaba dispuesto según Dios le mostró a Moisés. Y el autor de Hebreos dice, todas estas cosas son sombras de realidades espirituales y celestiales. Así que vamos a tomar un momento ahora para repasar estos detalles para nuestro provecho espiritual. En primer lugar, el lugar santo. Hebreos 9:2 menciona el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Ahora, si miramos con cuidado la imagen, pueden ver que hay un tercer elemento, el altar de incienso, que estaba ante la cortina que daba ingreso al lugar santísimo. Ahora, el autor de Hebreos coloca el altar de incienso dentro del lugar santísimo en versículo 4. Eso es muy interesante. ¿Qué significado tendrá eso? Porque indudablemente en el Antiguo Testamento el altar de incienso quedaba a la entrada del lugar santísimo. Bueno, pueden leer los detalles del candelabro en Éxodo 25, versículos 31 al 40. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, en el templo en Jerusalén, había un enorme candelabro que alumbraba o se podía ver de todas partes de Jerusalén. Y un día el Señor, mirando al candelabro enorme del templo, hizo la siguiente afirmación: yo soy la luz del mundo. El candelabro iluminaba el tabernáculo y luego iluminaba el templo. Nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Señor es la luz del mundo. Él es el candelabro que ilumina nuestra vida espiritual y también brilla a todo el mundo para que el mundo pueda conocer a Dios. Luego había también la mesa para los panes de la proposición, 12 panes, representando las 12 tribus de Israel. Los sacerdotes cada semana preparaban ese pan. Nadie más podía comerlo. ¿De qué nos habla el pan de la proposición? Bueno, Cristo dijo una vez, ¿no es cierto? Yo soy el pan de vida. El que quiere ser salvo tiene que comer de mí. Y en la Santa Cena, Él partió el pan
Y dijo, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Así que otro símbolo, otra imagen del tabernáculo que nos habla de la salvación en Cristo. Pero obviamente el interés del autor de Hebreos, el nuestro también en un sentido, está sobre el lugar santísimo. Había un velo grueso que colgaba del techo del tabernáculo hasta la tierra, impidiendo el ingreso, impidiendo hasta la vista. Nadie podía mirar en el lugar santísimo. Y el autor de Hebreos dice que esa cortina indicaba que el acceso a la presencia de Dios no se había obtenido todavía. A pesar de miles, cientos de miles de animales sacrificados, el velo seguía en su lugar. Fue solo cuando Cristo murió, el gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que el velo se rasgó en dos en el templo, Dios indicando que la muerte de su Hijo por fin abrió el camino para que todo creyente pueda acercarse a Dios confiando en la sangre de Cristo. Ahora, dentro de ese lugar santísimo, según el autor de Hebreos, había el incensario de oro. Ese incensario habla de las oraciones de los creyentes, las oraciones que el Señor presenta delante del Padre como nuestro mediador. El incienso habla de las oraciones que ahora podemos ofrecer a Dios dentro de la salvación que gozamos en Cristo. En segundo lugar, había el arca del pacto. El arca del pacto era eh, un objeto tan importante, porque dentro del arca había el maná, había la vara de Aarón, pero más importante de todo, estaban las tablas del pacto. Pueden ver en la imagen quizás, ahí está las tablas, los 10 mandamientos dentro del arca del pacto. Por eso el arca del pacto a veces se le conoce como el arca del testimonio, porque los 10 mandamientos dan testimonio de las exigencias de Dios. Pero también esos 10 mandamientos indican toda nuestra pecaminosidad delante de Dios. Y ahí estaba dentro del arca del pacto, en la presencia de Dios. Afuera el pueblo de Israel día tras día infringía esos 10 mandamientos. Y por eso una vez al año el sumo sacerdote entraba con esa sangre del macho cabrío, la derramaba sobre la tapa del arca, indicando, Señor, hemos pecado contra ti. Desde tu lugar encima del arca, entre los querubines, tú puedes ver los 10 mandamientos y todos los pecados que hemos cometido. El sumo sacerdote derramaba la sangre encima de esa tapa, como diciendo, Señor, no mires esos 10 mandamientos. No mires tanto pecado que hemos cometido. Mira la sangre. Alguien ha muerto en lugar de todo el pueblo de Israel. Y de esa manera estaba simbolizando lo que Cristo hizo una vez por todos al entregar su vida por nosotros. Ahí estaba el propiciatorio. En el Nuevo Testamento leemos que el Señor Jesús murió para hacer propiciación. Propiciación significa expiar, no solo expiar el pecado, sino propiciar, aplacar la ira de Dios. En la cruz del Calvario, el Señor murió como el Cordero de Dios, como el macho cabrío,
Y en ese momento que él murió, él fue al cielo llevando la sangre, ingresó a la presencia de Dios con su sangre, presentó la sangre para expiar nuestros pecados, y por eso el velo del templo se rasgó en dos, porque expiación se hizo en la cruz por todo el pueblo de Dios, por todo tiempo. Por eso es importante anotar en Hebreos que el autor en capítulo 10 recalca esto: por una sola ofrenda quitó el pecado, por una sola ofrenda, una sola vez murió. Lo repite 4 o 5 veces en Hebreos 10 para mostrar este tremendo contraste. En el Antiguo Testamento, animal tras animal, año tras año, nunca podían abrir el camino a la presencia de Dios. Y Cristo vino, el gran sumo sacerdote, y ofreciéndose al Padre como sacrificio, Él logró con su muerte lo que todos los sacrificios del Antiguo Testamento no pudieron hacer. Por eso es tan importante leer y estudiar estos capítulos 9 y 10 de Hebreos, para entender la profundidad de la salvación que Cristo obró por nosotros. La verdad es que muchos creyentes no hacen ese estudio y terminan con un concepto muy superficial de la salvación. Tenemos que empaparnos de todo este sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, entrar en la mente de los judíos que lo ofrecían año tras año, siglo tras siglo, y luego el contraste: una sola ofrenda, hecha una vez para siempre. El velo se rasgó y el camino a la presencia de Dios se abrió. Finalmente, terminamos con estos 3 elementos adicionales que también son importantes. Había un aceite de la unción que nadie más podía confeccionarlo en la misma manera. Era para ungir a los sacerdotes, era para ungir los elementos en el santuario, era para ungir a los reyes de Israel. Ese aceite representaba el Espíritu Santo. El Mesías es el ungido de Dios. El Mesías es el que nos unge con el Espíritu Santo. Cuán importante es considerar el aceite de la unción como un elemento, otra imagen más de la salvación en Cristo. Luego tenemos el incienso. Como acabo de mencionar, el incienso representa nuestras oraciones, pero no solo nuestras, también las del Señor Jesús, quien ante la presencia de Dios en el lugar santísimo en el cielo, intercede por nosotros constantemente. Además, presenta nuestras intercesiones ante el Padre, y el Espíritu Santo también intercede dentro de nosotros. Qué tremendo cuadro presenta el incienso del Antiguo Testamento. Y los panes de la proposición que ya hemos mencionado, y pueden leer el Levítico 24 del 5 al 9. En conclusión, hermanos, todo este simbolismo del Antiguo Testamento apunta a Cristo y prepara el camino para su venida. Permítame terminar leyendo con ustedes Hebreos 9 del 6 al versículo 12 para que podamos entender dramáticamente el contraste entre estas imágenes del Antiguo Testamento y la gran realidad del sacrificio de Cristo. Hebreos 9, versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente porque no lograban su cometido para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre,
la cual ofrece por sí mismo primero. Tenía que expiar sus propios pecados y luego por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto, este simbolismo, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo, el lugar santo, estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Interesante notar ahí que el autor usa el tiempo presente, ¿no es cierto? No está hablando del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, porque claramente dice versículo 9, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan. No dice se presentaban ofrendas, porque el autor de Hebreos escribe esta carta cuando el templo seguía en pie. Y aunque Cristo ya había muerto, cumpliendo todo este sistema, los judíos seguían haciendo estas ofrendas. Y por eso dice, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, porque muy pronto el templo iba a ser destruido. Se acabaría todo el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento y el nuevo pacto entraría plenamente en vigencia. Versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Qué importantes esas palabras. Impuestas por Dios el Padre. Eran necesarias, pero no eran permanentes, eran provisional hasta el tiempo de reformar las cosas. Cristo vino para reformar las cosas a través de su sacrificio. Y ahora viene esta palabra pero. Marca un antes y un después. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Pueden captar la emoción del autor cuando habla aquí? Ya presente Cristo. Qué emocionante. Como diciendo a los lectores que eran judíos, ¿por qué están yendo todavía al templo? ¿Por qué están todavía haciendo esos sacrificios? Porque Cristo ya está presente. Él es el sumo sacerdote, no en un templo hecho de manos, menos por Herodes, sino un sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué tabernáculo? Su propio cuerpo, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, aquí tenemos entonces el enorme contraste entre estas imágenes del Antiguo Testamento, que a pesar de la complejidad, era solo provisional, eran sombras, limpiaban ceremonialmente, pero no limpiaban la conciencia. Los judíos del Antiguo Testamento no sentían un beneficio en su conciencia por estos animales. Quizá podían decir, ya estoy ceremonialmente limpio, pero como David indica, la conciencia seguía afectada. Y por eso los verdaderos creyentes del Antiguo Testamento en algún momento despertaban por el Espíritu Santo a esta realización. He ofrecido el sacrificio, pero mi conciencia no está tranquila todavía. Y esa intranquilidad de conciencia, la convicción del Espíritu Santo, los llevaba a buscar algo más allá de todo este ritualismo.
y en fe se aferraban de Cristo y sentían que cuando ponían su fe en el Mesías que iba a venir, recién su conciencia se tranquilizaba y tenían paz con Dios. Qué fascinante la experiencia de los creyentes del Antiguo Testamento. Hermanos, tenemos tanto que aprender todavía. Espero que esta clase les motive a estudiar en mucho más detalle de lo que hemos podido hacer en esta clase. La Biblia tiene muchas riquezas para nosotros. Dediquemos tiempo para estudiar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.